¿Ya? ¿Cómo sé si hice bien? Porque cuando yo determino este último, debería tener este valor de acá, ¿no? Exactamente. Y cuando termino el PTB, debería tener esta cota de acá, exactamente. Bien, acá voy a bajar a 3. Listo. Entonces, ya tengo la cota en la tangente. Entonces, yo quiero determinar la cota en la curva. Lo que hemos hecho es calcular las cotas en estas tangentes. ¿Cómo calculo la cota en la curva? Tengo que calcular esta corrección por pendientes. Esto es Y, ¿no? ¿Y cómo calculo? Con esta fórmula, ¿ya? Y es igual a x al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, para el primero, el x es la distancia. A ver si apagan su micro, el x es la distancia, ¿ya? Desde este punto hacia acá, cuando voy, y del otro lado de acá hacia acá, ¿no? Entonces, acá voy a colocarlo para que vean la corrección. Oh, me eliminaron. Profe, lo silenciaron, creo. ¿Por qué me eliminaron? Profesor, silenciaron su micro. A ver, por favor, si hay que tratar de comportarnos en la sala, si no, no vamos a avanzar. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, Diego, ¿está por escucho. ahí, por si acaso? Sí, se escucha. Sí se escucha, pero están Solo que hace sacando rato gente del aula, profesor. ¿De qué parte lo silenciaron? ¿En qué parte? ¿En el momento que dijiste? Ya, entonces, Profesor, ¿podría explicar la última parte que estuvo diciendo? Porque no se le escuchaba bien, no sé, lo silenciaron en ese momento. ok. A ver, la idea es, esto de acá tenemos que hacerlo manualmente en calculadora. Imaginemos que estamos en un examen. Entonces, si a mí me piden replantear, digamos, esta curva que estamos viendo acá, entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Primero ponemos su PI, ¿no? Su elevación, ¿ya? La longitud, tenemos sus pendientes y con eso vamos a poder replantearlos, ¿de acuerdo? Así como estamos haciendo, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar estas fórmulas. Primero es repartir acá, ¿no? Busco el múltiplo anterior y luego voy de 10 en 10 hasta el PC. El múltiplo superior voy de 10 en 10 hasta el PT. ¿Ok? Las cotas en la tangente solamente se hace con esto. Es la cota inicial, más o menos, en este caso sería menos porque estoy yendo hacia abajo, la distancia por la pendiente. Entonces multiplico esta distancia con esa pendiente y ya tengo esto. Esta distancia de acá a acá por la pendiente ya tengo la de acá. Esta distancia por la pendiente ya tengo. Entonces tengo que restarle ese valor, ¿no? Entonces, en ese caso. Una vez que tengo eso, ya, yo necesito calcular la cota roja, es decir, la cota de la curva en cada una de estas estacas, porque eso es lo que se va a construir para que pase la maquinaria, que viene a ser estas cotas de acá, ¿no? Serían cotas en la curva o también le conocen como cotas rojas. Entonces, lo que estoy haciendo es, he calculado acá las cotas en la tangente, ¿no? Usando esta fórmula que es bastante simple, ¿no? Cota final es igual a cota inicial más o menos distancia por pendiente. Entonces puedo calcular eso, sí. Ahora tengo que calcular esta corrección por pendiente. Si yo le quito esta corrección por pendiente, entonces voy a determinar cuánto es mi cota roja. Es decir, si yo conozco esta cota de acá, esta elevación, y le quito esta distancia, tengo la cota de la curva. Si acá le quito igual en cada una de ellas, ¿no? Entonces necesito esta corrección por pendiente. Fíjense que esa corrección va a ir bajando, ¿no? Es decir, va desde lo más grande hasta que llegue a cero. ¿Ya? Y acá también, ¿no? La cota, o sea, digamos, la corrección en el punto inicial y en el punto final debe ser cero, ¿no? En este caso. Acá, como es poquito, mira, el punto 505, esto es prácticamente los dos, es casi lo mismo, ¿no? Es decir, casi un milímetro, ¿no? De diferencia, ¿eh? No, un poco más, ¿no? Más o menos un centímetro. No, no, sería 1, 2, 3 metros.
Más o menos 5 centímetros, algo así, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esta corrección por pendiente? Con esta fórmula. Y igual a x al cuadrado por y. Como les dije, ¿no? Cuando yo quiero calcular para la primera parte, lo hago del PC hacia el PI. Y para la segunda parte, del PI hacia el PT. Por ejemplo, quiero calcularle para esta, digamos acá, ¿no? Sería esta distancia de acá, que puedo calcular que sería esta progresiva menos esto, lo elevo al cuadrado, entonces ya tengo este valor de acá, lo multiplico por este I y lo divido entre 2 veces la longitud de la curva. Y ya tengo esta de acá. Si quiero calcular para la de acá, la distancia es menor, es esta de acá. Entonces yo tengo que calcular con esas distancias. Con eso yo determino la corrección por pendiente en cada uno de esos puntos, ¿no? Y mi cota va a ser la cota en la tangente menos la cota en la curva. Entonces, esto es cuando es una curva convexa, ¿no? Si mi curva fuera una curva cóncava, ¿no? Por ejemplo, voy a poner por acá, digamos que mi curva fuera una curva cóncava, voy a hacerlo así, ¿no? Entonces, recuerden que la curva cóncava viene de dos tangentes que son así, ¿no? Aprox, ¿no? Voy a poner así mejor, ¿ya? Porque si no es... Ya, uno, dos. Ya, entonces es así. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, ¿no? Voy a borrar esto de acá que se está extendiendo. Digamos que esa fuera mi curva vertical. En este caso, la cota roja va a estar acá arriba, ¿no? Digamos, en estos puntos, ¿no? La cota lo voy a encontrar acá arriba, ¿no? En estos puntos, vamos a poner en celeste. Estas son las cotas que tendría que calcular. Entonces, ¿qué haría? Calculo la cota roja, lo voy a poner acá en... Perdón, la cota en la tangente, lo voy a poner así. Digamos que acá, ya sus cotas en la tangente. Ya. Luego calculo esta corrección por pendiente, que sería estas distancias de acá. Ya. Y en este caso, ya no tengo que restarlo, sino tengo que sumarlo, ¿no? A esta cota le sumo y ya tengo la cota acá arriba. Entonces, si fuera una curva cóncava. Entonces, esa es la forma que se tiene para replantear una curva vertical, ¿ya? Entonces, acá, digamos, la parte diferente, la parte compleja, digamos, con respecto a enfrentar en un examen, es que las curvas, cuando se me dan una curva, diseño una curva, no necesariamente va a caer en una progresiva exacta, ¿no? Entonces, por eso he tratado de hacerlo de esa forma. ¿Queda claro eso? Me dicen, a ver, ¿queda claro? Profe, Ingeniero. Ajá. ¿Quién o los sea, escuchó? para convexa se resta la corrección y para la cóncava se suma la Claro, corrección. siempre es bueno graficar. Por ejemplo, acá, si tú te fijas acá en el Civic, la tangente está arriba y la curva está abajo. Entonces yo tengo que, en este caso, restar, porque yo voy a calcular la cota en esta parte de la tangente, ¿no? Si yo tengo una curva cóncava, por ejemplo, esta, es al revés, pues, ¿no? Esto está abajo y lo está arriba. Entonces, acá tengo que sumar, en ese caso. Entonces, acá tengo otra curva cóncava, no convexa. Entonces, mis tangentes van por arriba, tengo que restarlos, ¿no? Entonces, son las dos formas que tienen. Entonces, en una resto y en la otra, sumo, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ahora sí vamos un poco a la otra parte. Digamos, eso es para reforzar lo que son las curvas. Digamos, se supone que ustedes en la clase ya han desarrollado, ya saben cómo calcular la distancia de una curva, ¿no? Lo voy a poner acá por si acaso, solamente a modo de repaso, digamos, que es, digamos, cuando ustedes verifican la curva vertical, acá, por ejemplo, el parámetro acá es la longitud de la curva entre A, ¿no? Esta es la fórmula que faltaba, ¿ya? Esa longitud de curva entre A. Como yo lo puse entre 100 veces A, A para nosotros es A, o también lo conocen como I, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejercicio que les he mostrado, aparece así, ¿no? Entre I. Pero como I está en porcentaje, entonces tuve que multiplicarlo por 100. Entonces sería K entre 100 veces I. Esto es lo que yo usé en el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué? Entonces voy a volver acá y lo voy a dejar como está.
Bien, entonces, ¿cómo? A ver, ¿alguien tiene perdido su micro? Sí. Ya, entonces vamos a hacer ahora la otra parte que tiene que ver con el diagrama de curva masa. Esto de acá, digamos, como les dije, voy a hacerlo rápido esta parte porque, digamos, eso ya lo han hecho en clases ustedes, corresponde a a dos partidas importantes que ustedes tienen que considerar en el movimiento de tierras. Una de las partidas es el movimiento propio que se tiene que dar, es decir, la maquinaria, lo que tiene que remover la maquinaria, sacar, y otra es el transporte. Cuando yo transporto, tengo que usar un volquete. Entonces, no siempre voy a usar el volquete, ¿no? Es decir, si yo tengo que sacar el material de acá para echarlo acá al costado, lo hago solamente con la maquinaria. Pero, si yo tuviera que sacar material, por ejemplo, ¿no? Digamos, de esta cantera y llevarlo, o sea, digamos, 3 kilómetros, 4 kilómetros, entonces tengo que usar esto. Porque no lo voy a llevar con esta maquinaria, ¿no? O sea, voy a usar la maquinaria para llenar el volquete, así como este de acá, y el volquete lo va a llevar a donde tenga que llevarlo. Entonces, cuando la distancia es pequeña, entonces solamente ya no se usa volquete, por lo tanto no se paga la partida del transporte de material. Pero si la distancia ya es un poco más considerable, entonces sí se paga. Esa distancia vamos a ir viendo luego, ya vamos a calcularla en función a unos parámetros de contrato, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos las secciones transversales, que ya hemos visto cómo se van a sacar. Ya sabemos que en las curvas se hacen cada 10, en las tangentes cada 20, ¿no? A partir de esto, nosotros haciendo uso del método de las áreas medias, vamos a conseguir determinar los volúmenes de tierra, ¿ya? Y un gráfico importante es este diagrama de curva masa, que es un gráfico que me está representando cómo se mueve la tierra a lo largo de una carretera, ¿no? ¿Cómo es el método? El método es simple, ¿no? El método de las áreas medias. ¿Ya? Yo determino las dos áreas, ¿no? De mis secciones. La semisuma, es decir, la suma entre dos o el promedio de estas dos, lo multiplico por la distancia y me da un volumen de tierra. Recuerden que ese volumen no es un volumen exacto, ¿no? Si yo sacaría una sección acá al medio y calculo un volumen 1 y un volumen 2 y lo sumo, no va a ser igual a este volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas áreas no son exactas, ¿no? Digamos así. Tampoco nosotros queremos un cálculo exacto, ¿no? En el caso de ingeniería, nosotros buscamos algo que sea más práctico, ya algo que sea más simple. Es posible que, digamos, en este tramo yo le pueda estar pagando al contratista de más, ¿no? En el precio. Ya de repente le pago de más, pero en el otro tramo de repente le pago de menos. Entonces se va a ir compensando. Entonces la idea es que este método funcione y sea rápido, ¿no? Y ese es el método que vamos a usar. Acá, por ejemplo, yo tengo solamente relleno, acá no tengo nada y acá tengo corte. Esto de acá se puede llevar a una hoja de cálculo, ¿no? Y en la hoja de cálculo, como ustedes han hecho en clases, es fácil determinar, ¿no? Nosotros hemos hecho un ejemplo, digamos, con esto. Entonces, la curva masa es un diagrama mediante el cual nosotros vamos a tratar de buscar cómo se va a realizar el movimiento de tierras a lo largo de la carretera, teniendo en consideración dos cosas, ¿no? Uno, lo que es la compensación transversal y otro lo que es la compensación longitudinal. Acá estoy incluyendo una imagen que no estaba en clases, ¿ya? Para poder, digamos, eh, visualizar mejor, ¿no? Digamos, el terreno más o menos es así. Miren, en esta parte de acá me está dando el área, la sección, este es el corte que le hace la carretera, ¿no? La plataforma es la que quiere quedar ahí abajo, ¿no? Así recta. Entonces, es como si fuera esta mi primera sección. Acá, por ejemplo, el cerro no va a ser exacto. No miren que estas áreas son irregulares. Acá tengo otra. Es por eso que si yo pongo una al medio, ya el volumen no hace lo mismo. ¿Cómo calculé el volumen de acá? Es el promedio de estas dos áreas por la distancia.
¿ya? Si sigo avanzando, voy a encontrar otra sección. En este caso, esta tercera sección, miren, yo tengo que cortar acá, pero necesito rellenar acá. Entonces, cuando yo tengo este caso de esta sección de la 3 o de la 4, entonces yo el material que quito acá lo puedo echar acá, ¿no? Es decir, de acá del costadito lo saco con la maquinaria y lo voy a echar acá. Para hacer esto no necesito volquete, ¿ya? Solamente con la misma maquinaria quito la tierra y lo echo acá. Entonces yo puedo aprovechar esa parte, ¿no? Para acá. Pero, por ejemplo, cuando tengo puro corte, este material voy a ir acumulando, es decir, lo saco y lo voy acumulando. Y con un volquete lo puedo ir llevando más adelante. Por ejemplo, acá yo necesito rellenar esta parte de acá. Acá tengo material que está acumulado, quiero llevarlo hacia allá. Entonces voy a ir sacando este material y me lo voy a ir llevando acá. Entonces, si la distancia es corta, lo hago solamente con la maquinaria, ¿no? Con la retroexcavadora o con el cargador frontal, ¿no? Pero si la distancia ya es más larga, puedo usar volquetes y lo voy a ir llevando, ¿no? Y van a ir conformando el terraplén. Entonces, así es como digamos, se va repartiendo. Entonces, la forma como yo voy a decir, de acá llévalo para acá, de acá para allá, va a ser en función a este diagrama de curva masa que vamos a ver. Entonces, para el caso de la compensación, cuenta el índice de compactación, que viene a ser el cociente entre la densidad del terreno natural versus la densidad del suelo que voy a terraplenar, ¿no? Que voy a rellenar, en este caso. ¿Ok? Este índice de compactación afecta al relleno, es decir, cuando yo quito el material, esto se esponja. Y cuando yo quiero poner material acá, entonces se tiene que compactar. Al compactar me va a faltar, ¿no? Entonces, acá, digamos, este es un gráfico que me representa este volumen, digamos, acá cómo podría repartirlo transversalmente, y me va a quedar algo como esto, ¿no? Digamos, entonces parte del material de acá que estoy cortando, voy a poder usarlo acá en el relleno. Cuando uso, me va a quedar así, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que me está representando un poco esto? Acá estoy todavía en áreas, ¿no? Luego vamos a ver que el diagrama funciona en volúmenes, ¿no? Y esto lo voy a poner para acá. Si yo quiero pasar de áreas que conozco, ¿no? Yo porque tengo un área de sección, por ejemplo, a volumen, yo quiero saber que, por ejemplo, si yo tengo acá un cerrito, es decir, esto es mi carretera, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esto es mi carretera. Y yo empiezo a cortar. Cuando yo estoy cortando, estoy acumulando material. Entonces mi volumen acumulado, mi curva va a ir subiendo. Sigo cortando, mire, llegué a la parte más alta. Acá puedo bajar, ¿no? O sea, la altura, pero sigo cortando, es decir, sigo acumulando material. Esto sigue subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. En este punto yo la carretera empiezo a echar el material. Entonces mi curva empieza a bajar, ¿no? Voy a poner esta imagen para que se entienda un poco, porque ahorita estaría medio en chino, ¿no? Voy a poner esa imagen acá. Y lo voy a poner así. Bien. Entonces, a ver, acá es más o menos así, ¿no? Es como que yo tuviera una carretera que viene así, ¿no? Se puede tener curvas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en la realidad, ¿no? Digamos, estas son mis probabilidades. Pero yo para efectos de este diagrama, lo que hago es la carretera, lo diseño como si fuera así. Es decir, esta carretera lo voy a llevar acá. ¿Por qué? Porque el diagrama de curva masa me está dando progresiva versus volumen. Es decir, acá estoy hablando metros cúbicos versus el kilometraje, ¿no? El kilometraje de la vía, ¿no? El kilómetro, no sé cuánto. Ya, es decir, por ejemplo, este punto de acá, o esta zona de acá, digamos, puedo estar cortando acá material. Cortar quiere decir que acá tengo como un cerrito, digamos, puedo estar cortando, ya se puede encontrar por acá, ¿no? De repente, lo que estoy cortando. Ya, y de repente, por ejemplo, toda esta parte de acá yo estoy cortando hasta acá, ¿no? Más o menos. Entonces, toda esta zona podría estar cortando en la carretera, ¿no? Acumulando material.
Toda esta zona tengo que cortar, digamos. Entonces, acá la curva va subiendo y todo esto estoy cortando, ¿no? Digamos así. Ya, todo ese material que estoy sacando ahí, ya luego lo voy a echar acá. Es decir, acá empiezo a rellenar toda esta parte. Es decir, es como si acá tuviera un hueco, ¿no? Una vía. Entonces, cuando yo empiezo a usar este material, que de pronto acá en la misma carretera, ¿no? Digamos acá, lo tengo así acumulado, digamos así. Ese material lo empiezo a llevar, lo voy a usar acá. Entonces, esa curva va a bajar. Cuando yo empiezo a usar el material, entonces voy a rellenar esta zona, ¿no? Digamos, lo que estoy haciendo. Entonces, el material que yo corto, puedo usarlo para rellenar, ¿no? En este caso. Bien, vamos a conseguir un poco más el ejercicio. Las definiciones, ¿ya? Porque si no entendemos bien la definición, no es tan fácil entender esto, ¿no? Digamos, voy a pasar esto es el gráfico de curva masa, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos que llevar el material, vamos a ver que se hace desde el centro de gravedad, ¿no? Esta fórmula es importante, el momento es igual al volumen por la longitud media de transporte, ¿ya? Pueden llamarle longitud media de transporte o distancia media de transporte, es lo mismo. ¿Qué cosa es esa distancia? Vamos a ver acá porque acá aparece esa distancia. Ya, digamos, esta área que se me está formando acá en esta figura tiene un centro de gravedad. Como es más o menos triangular, será a 1/3 de acá, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es el supuesto de que todo el material va a salir de acá, lo que estoy cortando, que está acá arriba, y lo voy a llevar acá. Es decir, más o menos, voy a ponerlo acá, el pi, ya. Es decir, como que, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo acá tengo ya todo este material así acumulado y voy a rellenar acá. Entonces, en mi gráfica, todo este material me está representando esto. Es como si yo llevo del centro de gravedad acá al centro de gravedad de esto. Esto es mi longitud media de transporte. ¿Dónde lo voy a sacar esto? De mi gráfica, ¿no? De mi gráfica yo voy a sacar esa longitud media de transporte. Luego va a haber una longitud o distancia libre, ¿ya? La longitud libre o distancia libre. Esa longitud libre, ¿no? De transporte, ¿ya? O distancia libre es la distancia que va en el contrato, el cual no se tiene que, o sea, esa distancia no se va a usar volquetes, por lo tanto no voy a pagar transporte de material. Entonces, en el contrato, los maquinistas, los que te alquilan las maquinarias, te pueden poner como condición que la distancia libre puede ser 100 metros, puede ser 80, puede ser 110, 120, entonces eso depende del contrato. Acá, por ejemplo, te dice a veces es 120. Puede haber otro contrato que te diga, no, yo hasta 100, ¿no? ¿Qué significa eso? Que solamente te van a pagar distancias mayores a 100, te dicen, a partir de eso vas a usar volquetes. O, por ejemplo, si fuera en este caso, distancias a partir de 120, ya pones volquetes. Menos de esa distancia tendrías que hacerlo con tu misma maquinaria. Es decir, agarras, lo llevas ahí, pones. Agarras, lo llevas y pones, ¿no? Entonces, lo que vas a pagar es la distancia excedente, eso es lo que, digamos, tendrías que pagar para el excedente, ¿no? Entonces, voy a ponerlo nuevamente acá. Entonces vamos a ver esto de acá para entender un poco. Entonces, la distancia media de transporte viene a ser esta de acá. Entonces, la longitud media o distancia media, la distancia libre es la que no voy a pagar, es decir, le voy a quitar una distancia. Y el excedente, eso sí tengo que pagar, ¿no? La distancia excedente es la distancia media menos la distancia libre. Bien, vamos a hablar de la línea de distribución. Estas líneas pueden haber una, dos, tres, nosotros la ponemos, la vamos a programar, ¿ya? Porque de esto depende el movimiento de tierras. Miren que cuando yo estoy cortando hasta este punto Q, ¿no? La curva sube y cuando yo empiezo a rellenar, la curva baja. Entonces, el supuesto que se hace es que todo el material va a salir de acá, ¿no? Sale del área
de corte, digamos, de este punto en la carretera y va a ir hasta este punto, ¿no? De acá. Entonces se hace el supuesto. Obviamente que no es así, ¿no? Es decir, de repente lo que estoy acá, de repente cerca, hecho de corto, hecho corto, hecho corto, hecho, y de acá es más la distancia, ¿no? En ese caso. Entonces, pero en promedio, esa es la distancia que yo pagaría. ¿Cómo dices? ¿Me escucha? Ya, se está escuchando, ¿no? A ver el resto, si me comentó. ¿Te escucha o no? ¿Te está viendo? Sí se escucha todo Sí se claro. escucha en general. Ya. Entonces, bien, entonces voy a continuar acá con esto. Entonces, voy a ir un poco más hacia adelante. La longitud media es igual al momento entre la velocidad, entre el volumen, perdón. Esto sale de acá. La longitud media es momento entre volumen. ¿Ya? Y la línea de distribución viene a ser esto, ¿no? La línea de distribución nos va a generar las cámaras. ¿Ya? Por ejemplo, T', Q', S' es una cámara. Cuando inicia en la misma línea de distribución que es AB y termina en la misma línea de distribución, quiere decir que nuestra cámara está cerrada y compensada, ¿no? Esta es una cámara cerrada y compensada. Quiere decir que el material que yo saco de acá lo voy a usar acá y no me va a sobrar ni me va a faltar material. ¿Ya? Esto lo voy a poner en un ejemplo más práctico en esta de acá, ¿ya? Para no estar haciendo tanto porque así ya vamos. Voy a poner esto en el Paint. ¿Ya? Ya casi es donde tienen que entender esta parte. Bien. A ver, les recuerdo, ya, mi carretera podría estar eventualmente más o menos así, ¿no? Podría ser así. Digamos ahí. ¿Ya? Y yo lo estoy poniendo en progresivas, es decir, recto. Es como si fuera, esto de acá es como si fuera mi carretera, ¿no? Es decir, esta carretera de acá la estoy poniendo así, de forma lineal. Ahí lo estoy representando, no quiere decir que sea mi carretera ahí, ¿no? Entonces, si yo analizo acá en la carretera, es lo que está pasando, o sea, lo que pasa acá en mi gráfico es lo que se está reflejando en la carretera, pues, ¿no? Por ejemplo, en este primer tramo, si la curva va para abajo, ¿estoy cortando o estoy rellenando de A a B? ¿Qué está pasando? Rellenando. Rellenando, ¿no? Cuando la curva va hacia abajo, estoy rellenando. Entonces, quiere decir, voy a ponerlo acá, que en este tramo, desde A hasta B, lo voy a poner así, ¿ya? Es relleno. Es decir, es como si acá yo, como si acá yo tuviese un hueco, ¿no? Digamos que tengo que rellenar. Y de B a C, ¿qué está pasando de B a C? Si la curva va hacia arriba, de Corte. B a C, estoy cortando. Muy bien, entonces acá estoy cortando, digamos, de ahí hasta acá. ¿Ya? Entonces, corte quiere decir que yo tengo más o menos por acá material que estoy acumulando. Ya, como esta cámara empieza y termina, es cerrada y compensada, esto voy a usarlo acá. Y no me sobra ni me falta material. Eso en realidad estaría ocurriendo acá, ¿no? Digamos, en la carretera, digamos, este sería el espacio que yo necesito rellenar y lo voy a rellenar con esta parte, ¿no? De acá. Entonces la carretera sería, es decir, esto está yendo acá, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces yo voy a seguir acá. A ver, de C a D, ¿es corte o relleno? Corte. Si la curva sube, estoy cortando. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora de D a E. Ahí, relleno. ¿Sí? Bien. De E a F, sigo rellenando. De F a G,
empieza a subir, así que voy a cortar hasta acá, hasta G. Ya estoy cortando. Acá la curva sigue subiendo, ¿no? Si nosotros vemos acá, la curva sube, pero la cámara CKH es una cámara abierta, ¿no? Ya. Esta cámara ABC es cerrada, CDE también es cerrada, es decir, lo que yo corto acá, lo uso acá, lo que corto acá, uso acá. Pero ahora lo que yo voy a cortar acá, por ejemplo en este tramo, se me quedó ahí, ¿no? Es decir, este es de C, lo voy a poner acá. Es decir, el material está ahí, en la misma carretera. Es decir, como si me quedara así. ¿Ya? Que para mí podría representarse como que, digamos, esa cámara esté por acá, ¿no? Digamos, el corte está acá, y ahí yo tengo acá el material acumulado en mi carretera. ¿Sí? Bien, con la otra línea de distribución 2, ahora voy a ir a esta línea de distribución 2, todo eso lo inicial hice con la línea 1, con la línea de distribución 2, me dice, H ahí es corte, ¿no? Entonces voy a dejar este espacio de H ahí, es corte, y de I a J es relleno, ¿no? De I a J es relleno. Bien, esa cámara también está cerrada y compensada, puesto que este material lo voy a usar acá. Entonces, acá sí me quedó material suelto, ¿no? Entonces lo voy a poner acá en amarillo para que se note, y voy a hacer una línea. Una línea desde acá. Este es el centro de gravedad, ¿no? De esa figura. Que va a bajar hasta acá. Lo voy a poner en color naranja, porque no se nota. O un verde, ya, verde está. Listo, entonces ese es el punto. Es decir, es como si yo, ya digamos acá, ¿no? Todo el material que está acumulado ahí, yo lo voy a trasladar. ¿En dónde? En la carretera, ¿no? Lo voy a poner acá y voy a pasar acá, ¿no? Lo voy a trasladar desde acá, una distancia de 1 hasta acá. Esto lo voy a poner en qué color lo voy a poner ahora para que se note. Bueno, ya, esta es la distancia de 1, es esta de acá, y la otra es una distancia de acá hasta el depósito de 2. Entonces es esa distancia, ¿no? Es decir, desde su centro de gravedad hasta ese de 2. Eso es la realidad, ¿cómo sería, no? Más o menos es como si mi carretera, por acá hubiera un desvío de la carretera, y por acá encuentro mi botadero o depósito, ¿no? Me parece un poquito más bonito esto. Digamos que por acá sale la carretera. Ya hay un desvío. Ya la carretera por acá, perdón. La carretera por acá continúa, digamos así. Ya, pero acá hay un desvío. Y ese desvío me va a llevar hasta este, digamos, depósito o botadero. Ya, que también se le conoce como DME, que es depósito de material excedente, ¿no? Es el DME, es un depósito de material excedente. Entonces, ¿qué cosa viene a ser D1? Viene a ser la distancia, digamos, desde el centro de gravedad, de lo que me ha quedado, digamos, en la realidad sería, digamos que esto es el centro de gravedad, viene por acá una distancia D1, esto sería mi D1, más desde acá hasta acá sería un D2. O sea, en realidad es así, ¿no? Pero se representa de esta forma, como si fuera recta. Este es D2 y este es D1, ¿no? O sea, es decir, voy a pintarlo por acá. Este es D1, este es de acá. Voy a pintar varias veces, para que se note bien. Y ahí se nota, ¿no? D1 y este es D2. ¿Sí? Se representa así, ya se representa así, pero en la realidad es así, ¿no? Es dentro de la carretera. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bien, entonces ya, con este criterio, con esta introducción, podemos ir al ejercicio, ¿ya? Que está planteado acá. Bien. Entonces voy a colocar el ejercicio ahora, es esto de acá, viene en un examen. Acá nos dice, la figura muestra el diagrama de curva masa de un tramo de vía
de 735.18 kilómetros, es decir, empieza en el 0 y termina acá. ¿Ya? Bueno, metros, ¿no? Las líneas 1, 2 y 3 representan las líneas de distribución, entonces tengo acá una línea 1, 2 y 3 líneas de distribución. Entonces la 1, 2 y 3. Bien. Del diagrama, ¿no? Te piden calcular la distancia de transporte, ¿no? Considerar los excedentes de corte que van a ir al botadero más cercano, ¿no? Y será posible optimizar el costo. A ver, vamos a ver esto. Para ello, a ver, primero, ¿cuántas cámaras tenemos acá? Me dicen, a ver. ¿Cuántas cámaras hay en total? Por ejemplo, ¿no? Con la línea de distribución 1 se me ha formado la cámara 5. 5 cámaras. 5 cámaras. ¿Cuántas son abiertas? ¿Y cuántas son cerradas? Recuerden, por ejemplo, la línea 1 me da una cámara cerrada, ¿no? Si empieza y termina la línea, es cerrada. Hay Esa. dos abiertas. Hay dos abiertas, ¿cuál? C1 y C4. C4, ¿no? Estas dos son abiertas y las otras tres son cerradas. Bien, acá nos dan los volúmenes. ¿Ya? ¿Cómo salen estos volúmenes en un gráfico? Recuerden que yo tengo acá, el gráfico es volumen, digamos, si esta es mi progresiva, cada uno de estos me va a representar un volumen. Entonces, el volumen viene a ser la mayor altura que yo voy a encontrar en la curva. Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a llevarme esta imagen, copiar, al Paint, ¿ya? Archivo nuevo. Voy a ponerlo por acá. Ya, la pregunta del examen era si venía con estos datos. Estos datos ya los estoy poniendo, digamos, directamente. A ver. Voy a sacarme todo así. Así, porque si no me va a ocupar mucho espacio. Bien. Listo, acá está. Lo voy a poner hasta acá y ya está. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esos volúmenes, ¿no? De acá. A ver, voy a poner acá los datos. Ya, estos son los datos de las cámaras. Voy a copiar también esto. A ver, ¿qué más? Control B. Lo voy a poner donde no me ocupa mucho espacio. No, sí. Ya, por ejemplo, la cámara 1 me dice que su volumen es 40.081. Entonces, si yo tengo acá los volúmenes acumulados, yo calculo esta altura de acá y eso va a ser mi volumen. De la cámara 2, este será su volumen. Es decir, acá en mi gráfico, acá va a estar, no sé, un volumen, no sé, pues X. Acá a esta altura habrá un volumen Y. Entonces Y menos X va a ser esa altura es el volumen. O sea, porque acá están los volúmenes acumulados. Acá igual, ¿no? La máxima altura, a esta altura me representa su volumen. De la cámara 4 será esta, ¿no? Y de la cámara 5 más o menos por acá. Si a mí no me dieran los datos así, ya puedo sacarlos del gráfico, ¿no? En el gráfico, cuando yo veo, podría calcular. Miren, este C1 me dice que es 40,
es pequeña. La C2, 47, es decir, esta es un poquito más, esa altura. 53 es C3, esta es un poco más todavía, la C3. El C4 es 90, ¿no? Miren, esta es la más grande de todas. Y 52 es el C5. Bien, así es como salen estos volúmenes, ¿no? Digamos. Normalmente cuando las figuras son a veces irregulares te pueden dar este dato, o si no te dan el dato tendrías que sacarlo de ahí. ¿Y cómo calculo el momento? ¿No? Que es el otro dato que me dan. El momento yo tendría que hallar el área. Si yo determino el área de esta figura, ¿ya? Es el momento de la cámara 1. Si determino el área de la figura de acá, también. Entonces el cada uno. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la mayor área es el C5, ¿no? ¿Ves? 6.000, 6.800, ¿no? Y el C2 también es grande, 5.000, ¿no? Estos dos son los más grandes, esto y esto. ¿Ya? Es el área. Entonces, si yo no tengo de mi gráfico, también puedo calcular el área, ¿no? Entonces, si pudiera calcularlo, ¿no? En ese caso. Bien, entonces, esa sería, digamos, la primera parte para entender de dónde salen los datos. Ya, archivo, voy a retroceder esto. No esté pintado. Ya, queda claro cómo salen esos valores, ¿no? A ver, me dicen para continuar. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, entonces, miren, yo tengo acá dos cámaras abiertas, ¿no? Como sé bien, acá, digamos, esta es mi carretera. Yo lo voy a dibujar acá, por si acaso, si quieren. Lo voy a hacer así. Lo voy a poner en color negro, ¿no? Ya, digamos que esa sea la carretera para empezar a hacer esto de acá. Acá yo tengo una primera cámara abierta, ¿no? Para más o menos ver. Ya, esta cámara abierta, la voy a poner hasta acá. ¿Listo? Ya. Es corte, ¿no? Porque es la curva va hacia arriba. Es corte. ¿Ya? Y acá tengo el botadero, ¿no? Digamos, a una cierta distancia, ¿no? De acá. Es decir, esto me representa la carretera, hay una distancia, y a 900 metros se encuentra. Es decir, acá habría un desvío en la carretera, y 900 metros más abajo estaría. Ya, estoy graficando esto, la vista en plano, sino que de arriba no se nota bien. Bien, la cámara 2 es cerrada y compensada, es decir, acá no gano ni pierdo, la cámara 3 igual, la cámara 4 sería también otra cámara abierta de acá a acá. Bien, entonces esa es mi cámara abierta. Estas dos cámaras nosotros tenemos que el material llevarlo al botadero, ¿no? En este caso. Seguramente el de acá lo vamos a llevar a esta, voy a ponerlo así. ¿Ya? Es decir, va a venir por la carretera, digamos, toda esta distancia. El material me queda acá, o sea, digamos, el centro de gravedad de esta figura, digamos, más o menos acá, ¿no? Va a quedar a 1/3, ¿no? A 1/3 de acá. Ya queda a 1/3 de esta distancia. Ya. Desde ahí, como tengo la progresiva, es decir, tengo estas dos progresivas, ¿no? Le saco 1/3 y tengo esta distancia. Desde ahí va a venir hasta acá y luego 900 metros más, ¿sí? Esta otra figura también está acá, a 1/3, ¿no? De acá. Es decir, mi material está por acá, va a ir 1/3 acá y 300 metros hasta el botadero. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, vamos a plantear. Estas otras cámaras son cerradas, ¿no? Es decir, voy a poner en otro color, el rojo es el corte que me va a quedar. Voy a poner en naranja el corte y en verde el relleno, por ejemplo. Ya voy a poner empiezo cortando, ya en color naranja. Profesor, disculpe. ¿Por qué 1/3? Porque es casi un triángulo. Ajá, la altura. 1/3 de la altura. Ajá. 1/3 Ah, de distancia de acá. el punto Está medio. el centro de gravedad. O sea, desde el centro de gravedad de esta figura yo tengo que transportar el material. Del centro de gravedad de esta figura voy a transportar el material, pero el material es en la carretera. Dependiendo Pues, entonces la forma que vaya tomando. exacto, depende de la forma que Ok, más o gracias. menos. Ajá.
Entonces, porque depende claro, en ese caso depende de la figura que te quede ahí, ¿no? Entonces, normalmente cuando es así, nosotros lo semejamos mucho a un triángulo, ¿no? Entonces, tiene forma triangular y ya está. ¿Ya? Porque también podría haber sido así, ¿no? De repente, perdón. Pudo haber sido de repente así, ¿no? Medio curvo, ¿no? Entonces podría tomarlo como un cuarto de circunferencia, entonces puedo tener también su centro de gravedad de esa figura, ¿no? Pero generalmente en el examen se toma un tercio de la altura, ¿verdad, ingeniero? Normalmente, dependiendo cómo sea, puede ser, tiene que ser o sea, una figura más o menos geométrica para que no se confunda, ¿no? Más o menos ahí. Entiendo. O sea, Es el punto medio básicamente, de la figura. básicamente se le pone El centro. forma triangular, ¿no? Ajá, el centro Ajá, de la figura. Listo, claro, ingeniero. exacto, exacto. Bien, cuando las cámaras en este caso, mira, este es el punto más alto, ¿no? Hasta ahí estoy cortando y luego empiezo a rellenar, ¿no? Esa parte. Lo voy a poner en verde. Aquí voy a rellenar. Ya lo voy a poner acá en verde. De aquí hasta esta profecía. ¿Ya? De repente alguno me dice, "Profesor, pero no es simétrico, ¿no? No es como en el otro caso que estamos viendo. No necesita que sea simétrico. Es decir, es posible que acá, en este tramo de la carretera, yo tenga una zona con un corte alto. Es decir, por ejemplo, no sé, pues que sea un cerro más o menos largo. Y acá tenga un relleno así, ¿no? Más holgado. Pero todo el material que saco acá igual encaja acá. No sé, acá, perdón, acá el relleno sería para abajo, ¿no? Acá tendría que rellenar algo así, ¿no? Digamos. Todo ese material que saco acá lo paso para toda esta distancia. O sea, no necesariamente esto es simétrico, ¿sí? Por ejemplo, acá, si este es el punto más bajo creo que es este de acá, ¿no? Entonces, hasta acá debería rellenar, ¿no? Desde acá hasta acá debería rellenar. Ya. Y ahora cuando sube, recién ese es corte, ¿no? Ya. De acá debería cortar. Lo voy a poner en naranja, ¿no? Entonces, esta cámara, la cámara 3 también es cerrada y compensada. Quiere decir que el material, que yo voy a poner acá, lo voy a rellenar acá. Ya. Y la cámara 5, su punto más alto es este de acá, así que igual hacemos lo propio, cortamos acá, digamos que hasta ahí, y luego vamos a rellenar. Listo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esto viene para acá, esto va para acá, esto va para acá, y solamente me quedaron estas dos cámaras abiertas, ¿no? Esta y esta. Entonces, y cada uno va a ir a su botadero. ¿Qué distancia? Acá va a ir un tercio de esa distancia, le voy a llamar D1, más una distancia D2, ¿no? Que es 900. Acá va a ser D1 también, ¿no? O si quieren D3, para que no se confunda, más D4, ¿no? Por ejemplo, que sería 300, ¿no? Bien, eso lo vamos a llevar acá a una hoja de cálculo. ¿Cómo deberían resolver, digamos, un eventual examen como este, ¿no? Ustedes podrían hacer un cuadro como estos en su examen, ya colocan las cámaras. Si tengo 3 cámaras, mi cuadro terminará acá, con 3 cámaras. Si tengo 4, será ahí. Si tengo 5, 6. Bien, ustedes en clases tienen este ejercicio que lo pueden revisar bajo la misma metodología que estoy haciendo acá. Los que no han llevado, los que no llevan conmigo, pueden hacer este ejercicio de acá, ¿no? Acá hay 2 líneas de distribución, la línea 1 y la línea 2. ¿Ya? Acá solamente hay una cámara abierta, que sería esta, que también tiene forma triangular. ¿Ya? Acá la única diferencia es las unidades, que están en hectómetros. Un hectómetro equivale a 100 metros, ¿no? Es decir, la distancia desde este punto hasta acá es 2 hectómetros. Si tú mides eso, es 2 de estos. Por lo tanto, un hectómetro es 100 metros, ¿no? Esta distancia de acá, la base de esta cámara abierta 4,
es exactamente un hectómetro, ¿no? Si tú mides esto, es con esto. No te dan de dato, pero eso podría ser el supuesto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa podrían resolver ustedes este mismo ejercicio de clases que ya está acá resuelto, por si acaso. Profesor, disculpe, y en ese caso Ajá. que creo que es eso relleno, ¿no? En ¿El de esa acá? parte. Sí. Claro, porque acá mi línea de distribución es esta, entonces la curva va hacia abajo, estoy rellenando. ¿Y el relleno Entonces, con qué sería? ¿Con el depósito o yacimiento. en yacimiento se le dice Yacimiento ahora, ¿no? o cantera, ¿no? Es Cante, decir, vale. cantera. Y entonces, Cante. cuando ustedes hablan depósito, botadero o DME, ¿no? Es cuando yo excedo. Es decir, cuando yo corto y tengo material, tengo que llevarlo a un botadero. Tengo que buscar. Excelente. Y Ajá. cuando yo me queda una cámara abierta, como este caso, de relleno, tengo que traer el material Una cantera. de una cantera. Exacto. Ajá. Ok, ya, profesor, gracias. Entonces, ustedes cuando planifican sus líneas de distribución, por ejemplo acá, ¿no? Yo puedo dejar, o sea, como yo pongo las líneas de distribución, yo puedo dejar mi cámara abierta acá o acá. Si yo dejaba acá mi cámara abierta y mi depósito está acá, miren la distancia que tendría que ir. Y si lo dejo acá, ¿cuál es más eficiente? Entonces, por eso es que cuando uno va a colocar, tú mismo colocas estas líneas de distribución de tal manera que tú dices, no, yo voy a dejar la cámara abierta acá, ¿por qué? Porque mi yacimiento está acá, ¿no? Entonces me conviene dejarlo cerca. Entonces, si mi yacimiento estaría por acá, no lo voy a dejar acá, pues, ¿no? Trataría de poner otras líneas y dejar la cámara más o menos por acá o por otro lado. No sé. Bien, entonces, eso, digamos, nosotros somos los que planificamos, digamos, ¿no? Bien, entonces, volvemos al ejemplo, ¿ya? Ya saben cómo salen los volúmenes. Acá están los mismos volúmenes que estaban acá. Y estos momentos, del 1 al 5, están acá. ¿Ya? Listo. Acá el costo creo que era 7.5 y la longitud libre, no sé si les daba. El valor de K es 10 y la longitud libre es 100, ¿no? Entonces, acá debería ser 10 y la longitud libre 100, ¿no? Ese es el costo. ¿Ya? Longitud de transporte libre 100, ¿no? Entonces, eso es lo que va en el contrato. Te podrían haber puesto 80, qué sé yo. Acá está 10 soles el metro cúbico kilómetro, ¿no? Digamos, eso es el ejemplo. Bien, ¿cómo calculamos la distancia media? Ya, Momento de simple, eso es transporte sobre volumen. exacto, ¿no? O sea, muy bien, hay uno que está muy atento. Efectivamente, eso lo teníamos acá, ¿no? La longitud media o distancia media es el momento entre el volumen. Entonces, acá, ya, recuerden que esto tendrían que hacerlo ustedes con calculadora, no lo hagan, o sea, con Excel, porque el examen no van a dar con Excel, ¿no? Igual, el momento entre el volumen, ¿no? Y me va a quedar estos valores, a ver. Listo. Y la distancia libre me dice que es 100 metros, ¿no? Bien, a ver, acá. El momento entre el volumen. Y, ¿dónde está? Acá, ¿no? La distancia excedente es la distancia media menos la distancia libre. La distancia libre es la que ya habíamos puesto, ¿no? Entonces ya está. Bien, entonces la distancia libre es 100 metros, 100 ¿no? metros. Las 5 cámaras. 100, muy bien. Acá los 100 metros. Pero, a ver, acá voy a ir nuevamente a que vean la gráfica. Pero acá la longitud libre no lo van a tener todas las cámaras. ¿Quién debería tener longitud libre y quién no tiene longitud libre? Les recuerdo el criterio de la longitud libre, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo aparece la longitud libre, no? Por ejemplo, si yo tengo que trasladar el material, ¿no? Por ejemplo, acá, de acá para acá, el corte acá para acá,
Si la distancia es menos de 100 metros, ya, no lo voy a pagar porque lo vas a hacer con tu maquinaria nada más. Si la distancia es más de 100 metros, en ese caso sí. Entonces, bajo ese criterio, cuando yo tengo una cámara cerrada, el material que yo tengo de acá, tengo que echarlo acá. Es decir, lo que yo corto, lo voy a llevar acá, en este caso. Entonces, acá tengo la longitud media y acá también voy a descontarle la longitud libre, ¿no? En este caso. ¿Cuándo? Cuando mi cámara es cerrada y compensada. ¿Qué pasa si mi cámara es abierta? Por ejemplo, acá está cerrada, el material lo uso acá. El material lo uso acá. Pero este material que, por ejemplo, yo he cortado, no voy a desplazarlo ahí. O sea, lo tengo acumulado acá en mi carretera y lo tengo que llevar al depósito. Entonces, acá ya no aplica la longitud libre. Por lo tanto, ¿quién no tiene longitud libre? A ver, me dicen. ¿Qué cámaras? ¿Qué cámaras no tendrían longitud libre? A ver, si no entienden eso, ¿cómo van a dar su examen? ¿No? La cámara 1 y la cámara 4. Ujú. Lo que tiene menos de 100, ingeniero. Buenas noches. Ajá, muy bien. La cámara 1 y 4, no tengo acá en la 2 sí, porque lo que yo corto, relleno. Entonces, necesito mover el corte, el volumen de corte, hacia la parte del relleno. Entonces, si mi longitud es corta, lo voy a hacer solamente con la maquinaria. Ahí está la longitud libre. En cambio, acá todo lo que corto, no lo estoy rellenando, o sea, lo tengo ahí nada más. Tengo que llevarlo hasta... O sea, acá no hay longitud libre. Cámara 1, 0 y cámara 4, 0. Bien, ahora, ¿cómo calculo ya la distancia al... Acá me pide la distancia excedente. La distancia excedente va a ser igual, ya, de acuerdo a la teoría, es la distancia media menos la distancia libre, ¿no? Eso está acá. Distancia excedente es distancia media menos distancia libre. Bien, entonces, si yo calculo esto, igual distancia excedente es igual a la distancia media, ¿no? Menos la distancia libre. Ya, acá me sale este valor. Voy a correr la fórmula. Me puede salir negativo. ¿Ya? Es decir, yo no debería tener valores negativos. No, es decir, no voy a pagar en negativo, ¿no? Por ejemplo, la cámara 3. ¿Qué está pasando con la cámara 3? La cámara 3 es esta de acá, que es una cámara pequeña. ¿Ya? Más o menos la distancia que hay acá, entre 333 y 421, ¿no? Es menor es casi 60 metros, ¿no? Entonces, por lo tanto, no voy a pagar esa diferencia. Si fuera más de 100, recién pago. Si es menos de 100, lo que tendría que hacer es ponerle 0 ahí. Entonces, en este caso, como es negativo, tendría que ponerle 0. O sea, lo mínimo que puedo pagar es 0. ¿Ya? Y acá tengo estas longitudes directas. Acá. Por lo tanto, la distancia, acá voy a colocar la distancia al yacimiento de puesta. Esta es la distancia que voy a pagar. Ahora me falta la distancia al yacimiento o al depósito, ¿sí? A ver, esta distancia, ahorita quiero ver acá. A ver. Sí. Ya. La distancia al yacimiento o depósito, ya vamos a sacarlo acá de nuestro gráfico. Dijimos que es primero para la cámara 1, ¿no? Es D1 más D2. D1 sería un tercio de esta distancia, es decir, esta progresiva menos esta, entre 3, ya tengo tendría este punto, ¿no? Entre 3 sería esta distancia, y D2 sería 900, ¿no? Entonces voy a colocarlo en el Excel. Ya, entonces sería igual, voy a poner así, ¿no? A ver, abro paréntesis y voy a copiar la progresiva, ¿no? La progresiva es 149.146, ¿no? 149.146, ya, eso entre
3, ¿no? Eso entre 3, ese es un tercio, ¿no? Cierro paréntesis, más 900, ¿no? Entonces, esa es mi distancia al yacimiento o depósito. Ya. Entonces, la cámara 2, no tengo que llevar ni a un depósito, nada, porque todo lo que corto queda, ¿no? Entonces, es decir, las cámaras cerradas, su distancia al yacimiento o depósito va a ser 0. Esta sí va a tener, esta va a ser 0 y esta va a ser 0. Bien, la cámara 3, que sería esto. La distancia de acá va a ser la diferencia de estos, ya voy a abrir acá, más 300, ¿no? Entonces esa sería mi cámara, pero un poco más acá, ¿no? Acá va a ser igual, abro paréntesis, ya la progresiva, 502.287.287 menos, perdón. A ver, ¿me escuchan? ¿Se está viendo? Porque se me bloqueó. Sí, se ¿Me escucha igual. escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, Sí se escucho. escucha, Sí, profe. profesor. Se ve la pantalla también, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, ya. sí, sí. A ver, ya, 502.287 menos, ahí me pasé menos la cámara 4, ¿no? 421.564. 421.564. Ya, cierro paréntesis, eso entre 3. Eso entre 3 me sale este valor y a eso le tengo que sumar los 300, ¿no? 300 más. A ver, me sale 326. 502.287, 421.564. Ajá, está bien. Listo, vamos a bajar acá los decimales. Bien. Entonces, ahí tenemos. Entonces, la distancia a transportar va a ser la sumatoria de estos dos. Es decir, la distancia que yo tengo que pagar de transporte es la excedente más la que van a llevar a los depósitos, ¿no? Esa distancia. Por eso se suman esas dos. Y me sale esta distancia. El transporte es metros cúbicos por metros, es decir, el volumen es esto y la distancia es esto, ¿no? Entonces, esos dos tendría que multiplicar. Esto va a ser igual al volumen por, que es metros cúbicos por la distancia, ¿no? que tengo que pagar. Eso lo pongo para ahí y me van a salir estos valores. Ya. Y finalmente, el transporte que tengo que pagarse en soles, estos metros cúbicos por metro, acá me dice que 10 soles vale cada uno, entonces va a ser igual, 10 soles, lo voy a poner acá con un F4 por este valor, ¿no? Y esto lo copio hasta acá. Entonces, transporte a pagar, metros cúbicos. Acá lo voy a llevar a metros cúbicos por kilómetro, que sería la unidad, ¿no? Porque ahorita está metros cúbicos por metro, lo dividiría entre 1000. Igual a esto entre 1000. Y me sale esto. Ya, por lo tanto, lo que tendría que pagar es esto, ¿no? 618.07. A ver, quiero ver si esto está. Oh. Bien. Ahora, acá lo que te pedían es, ¿será posible optimizar el costo total del transporte? ¿Ya? Y vamos a ver, ya yo voy a copiar esto mismo. Acá.
Voy a reproducir lo mismo que tengo acá, es decir, ya, para acá tratar de optimizar. Ya. Es decir, miren, si yo me fijo acá, tengo 900 metros para llevar hasta este botadero. Pero mi carretera es solamente 700, ¿no? Entonces, es posible que si yo llevo de acá a este botadero, en vez de botarlo acá, lo boto acá, me quede más cerca. Si me queda cerca, va a ser más barato. Entonces, por ejemplo, la distancia acá va a ser, eh, a ver, de acá sería ese tercio más esta distancia, ¿no? Que sería esto menos esto. O sea, sería un tercio de acá más esta distancia y más 300, ¿no? Eso lo voy a cambiar en esta cámara. En la cámara, el que va de la cámara 1, ¿no? La distancia del crecimiento de depósito. Ya, acá voy a cambiar, ¿no? Lo voy a comparar. Este es el valor que me sale y lo voy a comparar con esto. Ya, y el otro sí se quedaría como está, ¿no? A ver, acá ya tengo la distancia. Voy a quitar los 900 metros, ¿no? En vez de poner los 900 metros, voy a poner más, abro paréntesis, ¿ya? Sería esta distancia de acá, 502.287, 502.287, menos 149.146. Y así cierro paréntesis, acá ya tengo la distancia de un tercio más esta distancia acá. Entonces me falta ahora los 300 metros, ¿no? Acá, más 300. Y me queda esto. Es decir, si yo bajé esta distancia, va a bajar el costo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? En vez de botarlo en este botadero que está muy lejos, ¿no? 900 metros, mejor llevarlo a este otro botadero, ¿no? Entonces, esa era la recomendación. Y bajaba el costo. ¿No? Ujú. Ahí lo voy a bajar un poquito para que le tomen la captura si quieren a los datos. Bien, ¿quedó claro lo del movimiento de tierras? A ver cómo estamos, quiero ver cómo. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Ujú. Ya, ahora, ¿cómo hago? A ver. Vamos a dejar de compartir. Bien, la voy a poner acá para cuántos más o menos han entrado, ¿no? Más o menos hay 66 alumnos, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. ¿En el examen van a venir esos dos tipos de ejercicio que mostró en esta clase o también anteriores? No, a ver, viene tramos en ascenso, viene todo. O sea, yo he tratado de reforzar un poco la parte que digamos un poco como que les genera un poco más de problemas, ¿no? En este caso. Recuerden que cada docente elabora su examen. Entonces, y entonces, no, o sea, digamos, los temas son desde, por lo menos para el examen parcial, los temas entran desde curvas en ascenso, creo que empieza, curvas verticales, pueden tener que replantear curvas verticales, también entra lo que es movimiento de tierras, ¿no? Digamos, todo lo que es la segunda parte. No entra nada de la primera parte, o sea, curvas horizontales, eso no entra en. Puro más de todo. Ingeniero, una consulta. Acá, ingeniero, cada docente va a plantear su examen, ¿verdad? Cada docente es el que va a plantear. Ajá. Por eso tienen que tomar bastante en cuenta las consideraciones que están. Además,
tienen que también tener en cuenta que el examen es con apuntes, ¿no? Entonces ustedes pueden eventualmente, deberían, ¿no? De tener un buen cuaderno, ¿ya? Para poder hacerlo desarrollar, ¿no? Lo que no está permitido es copias, ¿no? Por ejemplo, copias de exámenes, eso no. Por ejemplo, este examen, si ustedes lo desarrollan en su cuaderno, no hay problema, ¿no? Pero copias, o sea, o sacarle copia al cuaderno de un compañero, tampoco es permitido, ¿no? En ese caso. ¿No? ¿Qué otra pregunta tienen? Para aquellos alumnos cuyo examen es el día lunes o el día martes, que es feriado, no sé si hay alguno que les tocó el día lunes o martes, ¿sí? Para el que es el ¿Es examen feriado, el día lunes. ingeniero? ¿Cómo? Ah, no, ¿es feriado? Sí, el lunes y martes de la semana 16 es feriado, ¿no? Entonces, que viene a ser, a ver acá, lunes y martes, creo que es el lunes, a ver, en diciembre, es el Lunes 8 y creo que 9, es. 8 y 9, Ajá. ¿no? Ya, estos, si alguno de ustedes tiene examen en este día, ya, su examen va a ser a la semana siguiente, el mismo día, en el mismo horario, en el mismo salón, o si es virtual, de manera virtual, ¿no? En la Para semana estas, 17, ¿verdad? en la semana 17. Solamente los del 8 y 9 pasan al 15 y 16. Los demás es en la semana 16, es decir, los que tienen miércoles, jueves, viernes y sábado, su examen será en la semana normal, ¿no? Que tienen ahí. Profesor, los exámenes finales van a ser horario de clases, ¿verdad? Claro, es exacto, por eso, en su mismo horario, en su mismo salón, ¿no? Entonces, en su mismo turno. Si es virtual, también, ¿no? De manera virtual. Ok, profesor, gracias. Ajá. Profesor, otra consulta. Para el tema de los cuadros que estaba haciendo en Excel, ¿va a venir el examen ya el formato del cuadro para completar nomás o No, no, tenemos que no. No, dibujarlo ustedes todo? arman. Miren, hacer un cuadro, el cuadro es bastante simple, ¿no? O sea, tampoco no necesitan hacerlo con regla, con ponerlo, o sea, nada. O sea, lo hacen nada más así, lo más simple posible y funciona. Son pocas columnas y pocos datos que van a colocar ahí, en ese caso. Entonces, no es nada del otro mundo. Entonces, la idea, digamos, de esta parte del taller es que ustedes, digamos, consideren sobre todo la parte digamos, la teoría, tenerla bien clara, ponen ahí, si pongo la tabla tal cual lo resuelvo, no necesito poner las fórmulas, cómo sale cada dato, porque ya se sobreentiende, ¿no? En este caso. Ahora, en mi cuaderno sí lo pondría con fórmulas, todo para saber de dónde sale, pues, ¿no? Porque, digamos, de esa manera lo tengo que hacer. Igual recuerden que también cuando ustedes citan a la norma, o sea, tienen que dar con su norma, con sus tablas, todo, por si es que hay algo como en el examen parcial, ¿no? Si es que algo requiere, ¿no? Digamos en ese caso, ¿no? Por ejemplo, sus pendientes máximas o algo por el estilo. Entonces, si ustedes citan a la norma, tienen que corresponder, ¿no? Ponen qué tabla o, o qué o a qué punto le corresponde, ¿no? Esa parte de la norma. Luego, el examen de recuperación o el finalito es solamente para aquellos alumnos que no rindan o no rindieron este examen. Entonces, o no llegan a rendir el examen final, ¿no? ¿Ya? Pero recuerde que el examen finalito sí abarca todo el curso, o sea, desde curvas horizontales, curvas verticales, ¿no? Movimiento de tierra, secciones, todo eso, ¿no? En este caso. Todo ello abarca el examen de Y recuperación. el tiempo de resolución también es mayor, profesor, en el finalito. No. El tiempo es igual. Lo que pasa que las preguntas, por ejemplo, a veces varían, pues no son por ejemplo, si te vienen curvas horizontales, te puede venir alguna parte de curva horizontal, otra de vertical o otra de movimiento de tierras. O sea, no es que te va a venir todo. O sea, puede venir de cualquier parte del curso. Ponte que tú estudiaste todo lo que es verticales, todo eso, y me viene de la primera parte, entonces, o sea, te puede venir de cualquier parte, ¿no?
del curso, en ese caso. Ok, profesor. Otra pregunta, profesor. ¿El examen va a venir preguntas netamente para resolver cálculo o también teóricas? También puede ser que haya teoría, ¿no? Igual que en el examen parcial, ¿no? O sea, en ese caso. He visto unos exámenes del siglo pasado, ingeniero, de Ujú. curvas masa, pero todo full teoría y preguntas muy rebuscadas, muy rebuscadas. No es que sea muy rebuscado, lo que pasa es que la idea es que los exámenes sean algo diferentes para el caso de que, pero aplicando los mismos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, creo que algunas preguntas venían, por ejemplo, como que tú tenías que graficar tu diagrama, que es simple, ¿ya? Y lo otro es determinar tu volumen. Si tengo, o sea, mi gráfica de curva masa, el volumen solamente me fijo en los costados, eso no hay nada del otro mundo. O sea, lo más práctico para poder entender y resolver cualquier tipo de examen es tener bien clara tu teoría. O sea, en tu cuaderno, en tu teoría, si tú lo enlazas con tu tarea, con tu trabajo, con tu examen, no tienes ningún problema. O sea, cualquier pregunta lo resuelve. Y no es que sea muy rebuscado, ¿no? En el examen a veces son simples, ¿no? Y a veces se confunden pues, por distintos motivos, ¿no? En ese caso. Ajá. Bien, no hay grabación, no se pasa grabación tampoco. Yo, Entonces, ingeniero, ajá. entonces igual que el parcial lo vamos a poder llevar, solo para recalcar otra vez, anotaciones y también se puede usar una calculadora programable, ¿verdad? Sí, la calculadora sí, puede ser programable. Entonces, sí. Lo que pasa es que también si yo programo, por ejemplo, para hacer mi replanteo, para hacer otras cosas, yo lo puedo programar en la calculadora. O puedo programarlo como un Excel. Pero al hacer eso, digamos, el alumno que programe, que haga eso, al final termina aprendiendo. O sea, no hay ningún problema si usan o no ese tipo de calculadora. Lo peor sería que lleven su programable y no sepan usarlo, ¿no? Como así me ha pasado en algún salón, por ahí. Bien, entonces, eso sería todo con respecto a este taller. Espero que les haya servido. He tratado de enfocar un poco dos temas diferentes. Ya, si bien es cierto, va un poco rápido porque ya se supone que ustedes vienen con la clase realizada.